Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Vamos a dar continuidad a este tema tan importante acerca de quién es Jesús. Hemos visto en el primer estudio acerca de las declaraciones de quién es Jesús, de acuerdo a las declaraciones que dieron los apóstoles, entre ellos Pablo, entre ellos Pedro, entre ellos el apóstol Juan. Dijeron declaraciones muy claras, muy contundentes, diciendo que Jesucristo es Dios. Repasando esos versículos tan importantes como es Romanos 9:5, que dice, cuyos son los padres de los cuales es Cristo según la carne, o dice la versión 60, de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. También el apóstol Juan declara claramente en su primera carta, capítulo 5, que Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así dice claramente la Biblia, que este es el verdadero Dios. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Pedro también declara en su segunda carta, capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En una forma clara, dicen que Jesucristo es Dios. Y como he dicho, ante sus dudas, sus conjeturas, debemos de considerar la autoridad de los apóstoles que hacen estas declaraciones en una forma muy contundente de que Jesucristo es Dios. En nuestro segundo tema, o en segunda parte de este estudio, vimos cómo la Biblia también en una forma muy clara, muy contundente, desde Génesis hasta Apocalipsis, menciona y enseña que Dios es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor Jesucristo reafirmó esto en Marcos capítulo 12, versículo 29, donde el Señor también vuelve a enseñar ese tema central, esa enseñanza central de que Dios es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero nosotros no tenemos más que un Dios, un Señor, una fe y un bautismo. Efesios 4:5. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Santiago 2:19. En la tercera parte de nuestro estudio vimos cómo Dios es espíritu. Dios en su espíritu no tiene forma, no es una persona. Dios es espíritu y Él es santo, por lo tanto, Él es el Espíritu Santo. Dios en su espíritu, repito, no tiene una forma, no es una persona, es más alto que los cielos. Salomón, al dedicar aquel templo tan sublime, tan majestuoso que edificaron, dijo, en verdad es cierto que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es más alto que los cielos. El alto y sublime Dios no habita en templos hechos de manos, no puede ser albergado en un lugar específico cuando Él es más alto que los cielos. La tierra es apenas el estrado de sus pies, y eso lo dice en una forma figurada, hablando de la grandeza y de la omnipresencia de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también dice el libro de los Hechos, capítulo 17. Dios, a ese Dios que dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, finalmente fue visto. ¿Cuándo? Cuando se manifestó en carne. Indiscutiblemente leímos en el estudio pasado, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Hasta ahí Dios, al Dios que nadie le vio jamás,
se manifestó en carne. Y luego dice la Escritura entonces que desde ahí ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido querido en el mundo, ha sido recibido en gloria. Bien, y ahora vamos a ver en este tema cómo Jesucristo es el creador, el único Dios. Y vamos a partir del Evangelio según Juan, capítulo 1. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1. 1, 2 y 3, leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra bendita de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hemos dicho que la palabra verbo también aparece traducida como palabra, y es correcto, ya que en el original la palabra griega logos se traduce también como palabra. Vamos a usar esa traducción que aparece en muchas escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, aparece como palabra también. Entonces es correcto si leemos y decimos, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. No dice era un Dios, como traduce la nueva versión, perdón, como traduce las traducciones del Nuevo Mundo, que en su traducción, las traducciones del Nuevo Mundo, de la Watchtower o de la Torre de Vigía, llamada también de los testigos, declara este texto en una forma errónea o traduce este texto en una forma torcida que el verbo era un Dios. No solamente usa el artículo indeterminado y en cierta manera despectivo de decir era un Dios, sino que además pone Dios con D minúscula, dándole menos importancia al verbo, a la palabra, que era un Dios en una dimensión inferior al Dios Padre. Sin embargo, la Escritura dice, el verbo o la palabra era Dios. Yo les he pedido a estas personas que si quieren que tengamos credibilidad en su traducción del Nuevo Mundo que hicieron, por lo menos debieran de dar a conocer quiénes tradujeron esa Biblia, ya que si no sabemos quiénes fueron sus autores o sus traductores, sin duda, o más bien es de una dudosa procedencia, por lo cual no lo podemos aceptar. Entonces el texto, además, tal y como dice en la versión Reina Valera, en la versión King James, en todas las demás Biblias, excepto las traducciones del Nuevo Mundo, dicen claramente, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Versículo 2 y 3 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él o por la palabra fueron hechas, y sin él o sin la palabra, nada de lo que es hecho fue hecho. Todo fue hecho por la palabra. Y el versículo 14 nos dice, y aquella palabra y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el que habitó entre nosotros? Ahí lo dice. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Jesucristo. Él es Dios, Él es el Creador, el único Dios. Entonces dice el texto que todas las cosas por Él fueron hechas, por la palabra. Y si nos vamos al Génesis, vamos a ver que Dios fue el Creador, su palabra hizo todas las cosas. Génesis, vamos a ir desde el capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Jesucristo no fuera Dios, entonces habría dos creadores, lo cual es imposible. Porque Jesucristo es Dios, por eso creemos que Jesucristo es el que hizo todas las cosas. Además, la palabra
como se menciona en Juan capítulo 1, que hizo todas las cosas, también está aquí en Génesis capítulo 1. Vamos a leer cómo lo dice el versículo 2 y 3. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué es lo que hizo la luz? Solamente la palabra de Dios. Dijo Dios, y fue, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6 también dice, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Solamente fue suficiente que Dios lo dijera para que fuera hecho. Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, y así fue hecho por la palabra de Dios. Versículo 9. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca, y fue así. Otra vez la palabra decía y se hacían todas las cosas. Versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. La palabra de Dios hizo todas las cosas. Versículo 14. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Ahí está cómo Dios hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Solamente Dios dijo y fue hecho. Gloria a Dios. Versículo 20. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Simplemente Dios lo dijo y fue hecho. Versículo 22. Y Dios, el versículo 24 dice, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Dios hizo todas las cosas. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a continuar viendo esta gran verdad. Génesis capítulo 1 también dice acerca de la creación del hombre, versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios es el creador. Job capítulo 33. Libro de Job capítulo 33. Estamos comprobando cómo la Biblia pone a Dios en el Antiguo Testamento como el creador y también a Jesús como el creador, siendo el único Dios creador. No hay dos creadores, sino que es uno solo. Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Entonces, como aquí Job declara, ¿quién es su creador? ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios me hizo. Aquí lo menciona como el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, en nuestro estudio anterior, vimos que no es una tercera persona, no es alguien más por separado, sino que el Espíritu de Dios es Dios. Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu, y Él es santo, y Él es el Espíritu Santo. Y aquí Job dice, el Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Gloria a Dios. Salmo 104.
Vamos al Salmo 104 en el nombre del Señor Jesús. Ahí leemos en el versículo 2. Vamos a leer desde el 1. En el nombre de Jesucristo dice: bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, mucho te has engrandecido. Hazte vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, el que extiende los cielos como una cortina. Dios es el que ha extendido los cielos como una cortina. Bien, versículo 5 también dice: Él fundó la tierra sobre sus bases, no será jamás removida. ¿Quién fundó la tierra? Dios es el fundador, Dios es su creador. Versículo 19: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. ¿Quién hizo la luna y al sol? Dios es su creador. Versículo 24 dice: en el nombre del Señor Jesús, cuán muchas son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Cuán muchas son tus obras, hablando de las obras de su creación, hiciste todas ellas con sabiduría. Gloria a Dios. Versículo 30 de este mismo salmo dice: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la haz de la tierra. Envías tu espíritu y son creados. Dios y su espíritu es lo mismo. Él envía su espíritu y son creados los cielos, la tierra, todas las cosas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 40. Vamos al libro del profeta Isaías capítulo 40, donde leemos ahí en el versículo 28. Gloria a Dios. Isaías 40, 28. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios: ¿no has sabido, no has oído que el Dios del siglo es el Señor, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es el que creó los términos de la tierra, no se trabaja ni se fatiga con cansancio. Él es el creador. Capítulo 44, de ahí mismo de Isaías, versículo 24, dice: en el nombre del Señor Jesús, así dice el Señor, tu Redentor y formador tuyo desde el vientre, yo el Señor que lo hago todo. Él está diciendo que Él hace todo, que extiendo solo los cielos, o sea, Él solo, sin la ayuda de nadie, extiende solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Termina diciendo este versículo 24, dando alusión diciendo que Él lo hace por sí mismo, sin la ayuda de ningún otro. Repito, el texto dice: yo el Señor que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, sin la ayuda de nadie, que extiendo la tierra por mí mismo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Allí está como Él solo se pone como el creador. Digo, por aquellos que dicen que Jesucristo es tan solamente un obrero maestro, no. En realidad, la Biblia habla de un solo creador, no de dos creadores, ni tampoco de un obrero maestro y de un arquitecto, no, es un solo creador. Malaquías capítulo 2, libro del profeta Malaquías capítulo 2, versículo 10, dice: en el nombre del Señor Jesús,
¿No tenemos todos un mismo Padre? Otra vez una pregunta con retórica. ¿Recuerdan lo que vimos la vez pasada? ¿Qué es una pregunta con retórica? Para los que no oyeron esta explicación, vuelvo a repetir, ya que aquí encontramos nuevamente una pregunta retórica. Y dice, se trata de una pregunta que se formula sin esperar respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto de vista, al mismo tiempo que incentiva al oyente a reflexionar sobre un asunto o que adopte un cambio en su conducta. Ahí está una pregunta que en realidad no espera ser contestada, sin esperar respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto de vista. Y aquí vemos ese tipo de preguntas, una pregunta retórica que dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿O no nos ha creado un solo Dios? Por supuesto, es un solo creador. ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano quebrantando el pacto de nuestros padres? Es un solo creador. Vamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 3, la carta a los Efesios en el capítulo 3, en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice en el nombre de Jesucristo, a mí que soy menor que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios que creó todas las cosas. Es el mismo Dios creador. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7. Dice en el nombre de Jesucristo, y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo. ¿Qué ha hecho? Adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ahí está, temer a Dios y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Él es el único creador, Dios es el creador, no hay dos, Él es el único creador. Y por eso el Salmo 100, vino a mi corazón lo que dice el Salmo 100, incluyendo la creación que ha hecho con nosotros, dice en el versículo 3, reconoced que el Señor, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué lo reconocemos? ¿Por qué lo adoramos? ¿Por qué le servimos? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a reafirmar entonces el único creador, Jesucristo, en el Nuevo Testamento, que es el mismo Dios. Volviendo al Evangelio según Juan, capítulo 1. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 10. Dice en el nombre del Señor Jesús. Ya leímos lo que dice el versículo 1 al 3, que la palabra hizo todas las cosas y por la palabra fueron hechas, y sin él o sin el verbo, sin la palabra, nada de lo que es hecho fue hecho.
Y ahora el versículo 10 lo reafirma diciendo, en el mundo estaba. ¿Quién es el que estuvo en el mundo que se manifestó como hombre? Dios manifestado en carne, conocido como Hijo de Dios o como Jesucristo, su nombre. Y dice entonces el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo, ¿qué? El mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. El mismo mundo fue hecho por el Señor Jesucristo. En una forma muy clara, en una forma muy contundente, nos dice que el que hizo el mundo es nuestro Señor Jesucristo. Y no porque sea, no pudiera ser una segunda persona, porque la Biblia pone a Dios como el único creador. Él solo hizo todas las cosas. Y repito, no hay dos creadores, sino es un solo creador. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Leemos también ahí en el versículo 6, dice la palabra de Dios, nosotros empero no tenemos más de un Dios. ¿Cuántos dioses tenemos? Un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo. El mismo Padre es este nuestro Señor Jesucristo, y luego dice, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que por él son hechas todas las cosas, por él son todas las cosas. Bendito el nombre de Jesucristo. Y si Jesucristo es el creador, entonces Jesucristo es Dios. Colosenses capítulo 1. Vamos ahí a la carta a los Colosenses en el capítulo 1. Versículo 12. Leemos desde el versículo 12 en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Hablando de Jesucristo, dice el versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, porque Dios, al Dios que nadie le vio jamás, fue manifestado en carne, y por eso Él es la imagen del Dios invisible, y no refiriéndose a su forma corpórea, a su fisonomía o a su cuerpo, sino a sus virtudes, que Él mostró su amor, mostró sabiduría, mostró bondad, mostró humildad, mostró mansedumbre. En relación a eso, Él es la imagen del Dios invisible, el Dios que nadie vio jamás, el Dios que no se podía ver. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y luego dice la segunda parte de este versículo, el primogénito de toda criatura. Ahí cabe aclarar que esa palabra primogénito no se refiere a la primer criatura criada, sino la palabra que aparece ahí la vamos a encontrar también en el libro de Apocalipsis, y se refiere al primero en jerarquía, al primero en posición, no en que él haya sido la primera criatura criada. Si no, hubiera una contradicción en la Biblia, ya que la Biblia reprueba a aquellos que honran a las criaturas o a las cosas creadas antes que al Creador. El único que merece la honra, la adoración, es el Creador. Y si Jesucristo fuera una criatura criada, entonces estaríamos idolatrando a una creación. Repito, esa enseñanza o ese principio nos lo enseña Romanos capítulo 1, versículo 25, cuando dice, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas, es decir, a las cosas creadas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces está reprobado por la Escritura
que honremos a las cosas creadas en lugar del Creador. Entonces, Jesucristo no que sea la primera criatura creada como algunos creen, sino que Jesucristo es el primogénito, es el primero en cuanto a posición, en cuanto a jerarquía. Él es el primero. Bien, y el versículo siguiente dice, volviendo a Colosenses 1:16, hablando de Jesucristo, porque por él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién él? Por Jesucristo. Entonces, si Jesucristo no fuera Dios, habría dos creadores, lo cual es imposible, ya que Dios, él solo hizo todas las cosas sin la ayuda de ninguna otra persona. Bien, versículo 16, vuelvo a repetirlo, ahora leyendo todo el texto. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Él es el creador. Versículo 17, y él es antes de todas las cosas. Si Jesucristo no fuera Dios, entonces él sería antes que Dios y él sería el creador de Dios. Pero como Jesucristo es Dios, no es necesario que entremos en esa contradicción, sino que él es Dios y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Versículo 18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, otra vez en jerarquía, no que sea el primero que murió, no, antes de Cristo ya habían muerto muchos, pero se refiere en cuanto a posición, a jerarquía, él es el primogénito de los muertos para que en todo tenga el primado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dijimos que en el libro de Apocalipsis encontramos esa palabra de la cual se deriva también esa palabra como primogénito, que se refiere no a la primera criatura creada, sino al primero en cuanto a jerarquía y posición. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, dice en el nombre del Señor Jesús, que decía, yo soy el alfa y omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Ahí está diciendo, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. El primero en cuanto a jerarquía, el primero en cuanto a posición. Gloria a Dios. También leemos ahí en el versículo 17, y cuando yo le vi, caí muerto a sus pies, o como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Y de quién está hablando? Sigue diciendo el 18, el que vivo y he sido muerto. Está hablando del Señor Jesús, que fue muerto. He aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Está hablando entonces del Señor Jesucristo, que Él es el primero en cuanto a jerarquía, en cuanto a posición. Él es el primero y Él es el último. Entonces, en cuanto a su jerarquía, Él es llamado el primogénito para que en todo tenga el primado, como ya leímos. Capítulo 3 de ahí mismo de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, dice en el nombre del Señor Jesús, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Otra vez, no que sea una criatura creada, no, sino que Él en cuanto a posición, en cuanto a jerarquía, Él es el primero, el principio de toda la creación. Él es el primero, gloria a Dios.
Vamos ahí al capítulo 4 de ahí mismo de Apocalipsis. El versículo 8 dice: y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice que el que viene es aquel que le traspasaron, el Señor Jesucristo, el que ha de venir. Y hablando del Señor Jesucristo, que Él es el que ha de venir, dice el versículo 11. Vamos, para abreviar un poco, dice el 11: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas. ¿Quién las creó? El Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Al mismo que traspasaron, el Señor Jesucristo. Y Él es el creador, como dice en este versículo 11. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 10, y ahí mismo de Apocalipsis, versículo 6, dice: en el nombre de Jesucristo, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él. ¿A quién hace referencia el que vive para siempre jamás? Bueno, según Apocalipsis 1:7 y 1:18, habla del que vivo y he sido muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y el que vive y aunque fue muerto y resucitó, es el Señor Jesucristo, el cual vive. Y ahora este versículo del capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 6 dice: y juró por el que vive para siempre jamás. Ahí está el Señor Jesús, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Él es entonces el creador. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, vamos a considerar a Jesucristo como el creador, como la palabra que hizo todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos ahí a Hebreos, capítulo 1, 1 y 2, dice: en el nombre del Señor Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual, note usted cómo dice, por el cual, por el Hijo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Cómo Dios hizo el mundo, el universo? Por el Hijo. Bien, y si nos vamos, cómo Dios hizo el mundo, el universo y todas las cosas, en Salmos, vamos al libro de los Salmos, capítulo 33, o libro de los Salmos 33, Salmo 33, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos, ¿qué cosa? Los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Él junta como en un montón las aguas de la mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra, teman de Él todos los habitadores del mundo. Versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Quién hizo todo esto? La palabra. Por la palabra fueron hechos los cielos. Él dijo, o sea, la palabra hablaba, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. A eso se refiere entonces Hebreos
capítulo 1, versículo 2, cuando dice que hablando del Hijo, ahora conocido como Hijo, que es el mismo verbo, la misma palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que es la misma palabra, por el cual, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Cómo hizo el universo? Por la palabra. Entonces la palabra y el Hijo es lo mismo, es el mismo. Y la palabra es Dios, como dice Juan 1:1. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Ya que estábamos ahí en los salmos, vamos al Salmo 148. Salmo 148. Dice ahí la bendita palabra de Dios en el versículo 4 y al 6. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor porque Él mandó y fueron creadas. Y las hizo ser para siempre por los siglos. Púsoles ley que no será quebrantada. Bien, dice la versión 60, porque Él mandó y fueron creados. Todos, los cielos de los cielos, todo. Él mandó y fueron creados. Entonces, por el cual asimismo hizo el universo, ese Hijo entonces es la palabra que se hizo carne, por el cual asimismo hizo el universo. Vamos ahí a Hebreos nuevamente, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, dice en el nombre del Señor Jesús. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos o haber sido hechos los siglos, refiriéndose al mundo, haber sido compuestos los siglos, ¿por qué medio? Por la palabra de Dios. Y luego dice, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por eso, repito, Hebreos 1:2 dice que nos ha hablado por el Hijo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Por qué? Porque el Hijo es la palabra que se hizo carne, la palabra que vino a manifestarse en carne. Y ahora este versículo 3 del capítulo 11 de Hebreos dice, por la palabra de Dios fueron compuestos los siglos, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Quiere decir que aquí está diciendo que la palabra no se veía, el Hijo no se veía, a Dios nadie le vio jamás. Además, la palabra es abstracta, la palabra es espíritu. Como dijo el Señor Jesús en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu, no se ve, no tiene forma. Dios no decía y salían las letras grabadas o formas de letras por el espacio haciendo todas las cosas. No, la palabra simplemente es lo que no se veía y así se cumple o así se explica lo que dice este texto. Siendo compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos ahí adelante a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3.
Gloria a Dios. Vamos a leer ahí el versículo, desde el versículo 3, en el nombre del Señor Jesús. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días, es decir, en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento es venida. En otras palabras, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada. ¿Por qué fue hecho? Por la palabra de Dios. Fueron en el tiempo antiguo y la tierra, los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada, fueron hechos por la palabra de Dios. La palabra de Dios que hizo todas las cosas, la palabra que ni es una segunda persona, ni tampoco es un segundo Dios, no, simplemente es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, en una manera como personificándose, nos habla en el libro de los Proverbios. Leo ahí, vamos a leer una cita en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 dice, voy a leer el 1 para que entendamos de qué viene hablando. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Otra vez es una pregunta retórica que no espera respuesta, sino lo hace para reafirmar algo. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Entonces, hablando de la sabiduría, dice, nos pasamos hasta el versículo 22. El Señor me poseía en el principio. ¿A quién? A la sabiduría, que es la sabiduría es la palabra de Dios. El Señor me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran fundados, antes que los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni que las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Quién? La palabra, la sabiduría. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo. ¿Quién estaba con él? La palabra, que no es una segunda persona ni un segundo Dios, es la palabra que es Dios. Con él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Con él estaba yo ordenándolo todo. Él dijo, la palabra decía y fue hecho. Él mandó y existió. Bien, esa palabra bendita se manifestó en carne. Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, según dice Juan 1:1 y el versículo 14. Vamos a ir a Isaías capítulo 55. Y vamos a ver cómo la profecía toma sentido, toma cumplimiento en la palabra que se envió y que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Isaías 55, voy a leer el versículo 10 y el 11. Dice en el nombre del Señor Jesús, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Versículo 11, note bien lo que dice, así será
mi palabra. Lo menciona en tiempo futuro como una profecía. Así será mi palabra que sale de mi boca. Ahora, Dios obviamente que no tiene una boca literalmente, no, sino que usa esa forma figurada y dice que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero, es decir, hará la voluntad de Dios, su misma palabra, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca. Jesucristo se menciona como, él mismo se menciona a sí mismo como el que salió de Dios, que es la misma profecía o es el cumplimiento de la profecía de esa palabra que saldría de su boca para ser prosperada y hacer su voluntad o sus propósitos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos aquí a dejar marcada esta escritura de Isaías 55, versículo 11, pues ahí dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo que la envié. Vamos al Evangelio según Juan capítulo 8. Evangelio según Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Y luego note lo que dice, porque yo de Dios he salido y he venido y no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Yo de Dios he salido. ¿Quién es Jesucristo? La palabra que se hizo carne, la palabra que salió de su boca y que sería prosperada para aquello para lo cual era enviada. Capítulo 13 de ahí mismo de Juan. Capítulo 13 en el versículo 3 dice en el nombre de Jesucristo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, porque Él es la palabra que se hizo carne, y que había salido de Dios y a Dios iba, había salido de Dios. Ahí se cumplió lo que dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada. Evangelio según Juan capítulo 16 de Juan, versículos 27 y 28, dice en el nombre del Señor Jesús, pues el mismo Padre os ama porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios, como la palabra que salió y se hizo carne. Versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Versículo 30, dijeron los discípulos, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, en esto creemos que has salido de Dios. Ahí está, has salido de Dios porque Jesucristo es la palabra que se hizo carne, de la cual estaba escrito, así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra que se hizo carne, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Alabamos al Señor Jesucristo. Damos gracias por su palabra que nos da a entender claramente que Él, Jesucristo, es el Creador. No hay otro Dios. No puede haber dos creadores. Esto demuestra
que Jesucristo es el único Dios verdadero, tal y como lo dijo Juan en su primera de Juan 5:20, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a orar dándole gracias al Señor Jesucristo por esta palabra. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias porque nos enseñas todas las cosas. Gracias, Señor, porque hemos entendido la naturaleza de Jesús. Jesús declarado por las Escrituras, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hemos visto en tu palabra que no hay dos, no hay tres, solamente uno. Por lo cual el mandamiento dice, oye Israel, el Señor, vuestro Dios, el Señor, uno es. Nosotros no tenemos más que un Dios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Hacemos bien en creer que Dios es uno. También hemos comprendido que Dios, Dios omnipresente, Dios en su espíritu, que es más alto que los cielos, más profundo que el Seol, alto sobre todos los cielos, nadie le vio jamás. Sin embargo, fue visto de los ángeles, fue creído en el mundo, fue predicado a los gentiles, fue recibido en gloria, cuando aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra de la cual estaba escrito, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada y será prosperada. Y tú declaraste, oh Señor, Jesús, yo de Dios he salido. Gracias porque nos has dado a entender esta tu palabra indiscutiblemente, sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Pero Dios ahora ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido creído en el mundo, ha sido predicado en el mundo y ha sido recibido en gloria. Gracias, Señor. Yo te pido que abras el entendimiento, que reveles a los pequeñitos, a los que son sencillos. Revela esta palabra en medio de tanta confusión religiosa que hay, que no saben ni siquiera quién es Jesús. Revela, Señor, como le revelaste a Tomás, que exclamó diciendo, Señor mío y Dios mío. Revela tu palabra a nuestros amigos, a nuestros oyentes, también a los hermanos que tal vez están confundidos. Que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, a ti sea la gloria y la alabanza